Shabbat Shalom, mis queridos amigos. Ahorita estoy haciendo línea para cruzar al Paso. El día de ayer estuve hablando sobre las élites y y todos estos servidores que vienen siendo los masones, que la gente pues obviamente esto no lo entiende y simplemente no entienden cosas tan sencillas. Por ejemplo, 1 de Corintios, este libro tiene mucha enseñanza a Corintios. Y si leen el capítulo 1 de 1 de Corintios y capítulo 3 de 1 de Corintios, una de las cosas que sugiere la palabra es que seamos de un mismo sentir, un mismo pensamiento. Y ahí en Mateo 24:4, que este capítulo se los mencioné ayer, que les sugiere el Eterno: cuiden de que no los engañe. Esa es una advertencia de que tengamos los ojos abiertos, porque estos seres tienen planes de lo que se le llama agendas, y son agendas de diferentes tiempos. Entonces dentro de todo esto, mis amados amigos, yo, dentro de todo lo que he investigado, dentro de las informaciones que se les han escapado a estos por algunas personas que su conciencia les ha redarguido y han robado, por decirlo, robado información. Entonces yo soy de esas personas que he logrado recibir estas informaciones. Entonces ahí hay una mujer que se hace llamar Susana Actriz Romero, algo así, que sube comentarios de libros precisamente de estas mismas personas, donde han publicado sobre estas agendas, y que dentro de todo ello recomienda que la gente logre abrir los ojos, que porque se puede cambiar el transcurso de las cosas. Entonces, en otro de los videos que sube esta mujer, dice que no gastes tu energía tratando de convencer a ciertas personas. Pero eso no es verdad, porque, por ejemplo, simplemente en una elección, por ejemplo, lo que pasó en México con el que es actualmente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Estoy hablando, me parece que hoy es el 15 de agosto del 2022. Porque pues obviamente este video, ya conforme pasando los segundos, va a ser un video un poco antiguo, y más antiguo y ya muy antiguo, dependiendo el tiempo que el creador permita la existencia en este mundo. Entonces decía que no gastar energía en tratar de convencer a las personas. Entonces mientras que la gente no abra los ojos a esta situación que estamos viviendo, estos van a ir avanzando en sus agendas. Esta mujer ha subido videos sobre los reptilianos o serpientes, pero no lo entiende, o mejor dicho, solo lo lee y lo comunica, pero no lo comprende, porque ella al final de cuentas habla de un Dios.
y yo ya les he dicho que no hay tal Dios. Dios es una veneración a Zeus, y ya también eso ya lo expliqué. Es un asunto bastante delicado, y que desafortunadamente por astucia de estas serpientes, pues han logrado dividir a las personas, y que no estén, como dice ahí en Corintios, de estos dos capítulos que le mencioné, el capítulo 1 y el capítulo 3, donde dice que permanezcamos en un solo pensamiento. Entonces, dentro de esto, cuando hicieron la persecución, o sea, primero asesinan a Yahshua, lo sacrifican, lo cuelgan en una estaca de ejecución, no hay tal cruz. Entonces resulta que después de esto, mis amados amigos, empieza una persecución que se llaman las cruzadas. Son, no sé si 8 o 9 cruzadas, pero esas fueron unas persecuciones sanguinarias de dos clases de sacerdocios. El sacerdocio levita, ahí en Ezequiel capítulo 8, bueno, ahí en Ezequiel 8 habla con el sacerdote Ezequiel, el Eterno, y lo lleva a visitar 4 tiempos, me parece que son 4 tiempos, y dice que cada cámara donde él miraba, cada vez las abominaciones eran peores que las anteriores. Entonces por ahí comentó una persona que ya ahorita pues yo ya no lo considero discípulo, ya no lo considero discípulo en cuestión de que estaba aprendiendo de cosas que yo hablaba. Esta persona es de Chile, tiene el nombre de Juan Sandoval, y ya no lo considero, ya es una persona que ha aprendido bastante, no solo de mí, es una persona que ha buscado, y veo que ha prosperado bastante en su entendimiento. Él hizo el comentario que Roma, o sea, hablando de que absorbieron todas las deidades paganas, y estas deidades paganas pues lo integran en la Biblia ya prostituida, por decirlo con esa forma, porque ya metieron, por ejemplo, Dios que proviene de Zeus, pusieron el nombre de Jesús, que Jesús ya ha llevado a la fonética hebrea y buscando su significado, significa el caballo. Él, sus caballo. Por eso mucha gente no logra dar con esto, porque no entienden que es un pronombre y es un nombre, el nombre de una bestia. El caballo. Y en el caballo, que es sus en hebreo, pues ahí coincidentemente se encuentra el 666, cumplimiento de Apocalipsis 13:18. Entonces, la cosa, mis amados amigos, que tampoco ponen atención las personas, porque a pesar de que adulteraron la Biblia, este sacerdocio que se mezcló con los griegos, a pesar de todo eso, enseña la palabra que dice ahí en Juan capítulo 4:22, dice: ustedes adoran lo que no conocen, o a quien no conocen, Jesús. Nosotros adoramos a quien conocemos, Yahshua, porque la salvación viene de los Yahudim. Por eso dice: no hay otro nombre dado a los hombres en el que haya salvación, y este es Yahshua, no es Jesús. Entonces, mis amados amigos, hablando ya, como les he estado yo diciendo, yo les había comentado de que yo les iba a hablar de cómo viene la Trinidad y la agregan en la Biblia, de cómo de estos seres cósmicos que
los conocen ustedes, por decirlo así, como ángeles, y que una tercera parte de los que eran como, por decirlo también con estas palabras, eran como discípulos del Creador, eran seres que estaban aprendiendo ciencia. ¿Cómo es que esta misma ciencia los llevó a una perversidad? Fue una ciencia que se les salió de las manos y los llevó a una altivez, un orgullo, una soberbia, etcétera, etcétera. Dice, y de esta manera pecaste. Este lo van a encontrar ahí en Ezequiel capítulo 28, ahí por el versículo 15. Entonces, yo esto de lo que esta mujer que ha logrado conseguir esos libros, de personas que han robado esta información, decirlo robado, porque estas personas han estado trabajando para el gobierno, y el gobierno codiciando poder, codiciando cosas así, pues obviamente, como por ejemplo en este caso los masones, que les podemos decir vasallos, que son gente que no tienen escrúpulos y cosas por el estilo, pues por la ambición del dinero no les importa lo que tarde que temprano a ellos y a su propia familia los va a llevar a una destrucción. Pero por el momento ellos están pensando en las enormes riquezas que generan y que llevan una vida bastante desahogada. Son esas, dentro de todas esas cosas, pues es lo que desafortunadamente la gente religiosa pues no ve. Y les vuelvo a repetir, Corintios capítulo 1, 1 Corintios 1, capítulo 1 y capítulo 3 dice, manténganse en un solo pensamiento. Pero viene la alteración bíblica. Vienen las cruzadas, viene la Santa Inquisición, viene el holocausto judío, y la misma historia les enseña a ver, fíjese, simplemente la Santa Inquisición. Fíjese bien hasta dónde llega la ceguedad. Ustedes van a encontrar comentarios donde la gente dice, es que el clero católico es una religión que se fundó con amor. ¿De dónde sacan eso? La misma historia se los hace ver que Santa Inquisición, imposición religiosa. Más aparte, si conocieran realmente cómo se desenvolvió las cruzadas, cómo es que empezaron a perseguir a aquellos yaudín o judíos, nosrim, creyentes del Mesías, del Mashiach. Ya también les dije que Cristo también eso no es correcto. Entonces, cuando ustedes logran entender todas estas cosas, pues naturalmente se dan cuenta que no es una religión fundada en amor, sino en crímenes totalmente sanguinarios y difamaciones para poder asesinar por herejía y cosas que ellos inventaban a ciertos profetas y todo eso de los que conocían la verdad. Entonces ocultaron, dentro de todo lo que primero que hicieron es ocultar la verdad de que Yahweh sería quien pagaría por nuestros pecados. Mucha gente dice, sí, que Dios hizo hombre y pagó por nuestros pecados, pero no saben qué están diciendo con Dios. Pero cuando se van en el hebreo y conocen quién es el creador, no Dios, sino el creador, el Elohim, entonces se dan cuenta que por algo dicen, la forma no muy bien traducida es aleluya, que lo correcto es decir aleluya, alabar o exaltar a Yahweh. Entonces ahí en ese momento, en esa frase da una simplificación del nombre de Yahweh, ya preparado para dar el nombre de la salvación, o sea, agregando la misericordia para una transformación de la Torah. Y este es el nombre que es guardado del mismo Yahweh, guardado para los tiempos de lo que viene siendo un pacto nuevo. Y esto lo habla el libro de Hanoch. Dice que ese nombre se guardó. Por eso yo a veces que comento con personas, y aquí parece ser que está conectada mi amiga mi amiga hermana de Cuba,
le dice, ella de alguna manera ella pensaba y decía que el libro de Enoch le parecía un libro fantasioso. Pero ya cuando ya empezó ella a entender y empezamos a hablar de cosas, que le dije, no es que sea fantasioso, lo que pasa es que no lo comprendes. Cuando ya llega uno al nivel que el Ruach HaKodesh, no uno, sino el Ruach HaKodesh te va llevando, entonces ya llega un momento en que ya empiezas a ver las cosas distintas y empiezas a entender lo que jamás en algún tiempo pasado jamás imaginaste que lo ibas a comprender. Esto es impresionante. Entonces cuando yo leo el libro de Enoch, y se los voy a decir a Enoch para que tengan más comprensión de lo que les estoy hablando. Cuando ya empecé yo a profundizarme en el libro de Enoch, y que empecé a conocer la doctrina Anunnaki, y que ellos aceptan el libro de Enoch, y fíjese bien qué contradicción de parte de ellos, porque les dije en el video anterior que ellos dicen que los Anunnakis ya tenían una Biblia. Yo nunca les dije que no. Lo que ellos no entienden es que todo lo que es creación se hizo bajo la ley. Y ellos al ser creados, fueron creados también con leyes de obediencia. Pero esas leyes de obediencia se les dio a ellos. Y ellos nos las dio a nosotros. Por eso decía que comimos, fíjese bien, comimos comida de ángeles. Porque nosotros no estamos para las leyes. Nosotros estamos para que vive con inocencia. Porque la ley es la que manifiesta lo que es malo. Por eso el Eterno no quería que conociéramos el reino de la ciencia. Porque el reino de la ciencia de alguna manera nos enseña lo que es la ley. Y ahí en Romanos 7, del 7 en adelante, pues enseña que conocer las leyes nos hace culpables. Al momento que nos hacemos culpables, pues estamos en el pecado. Y dice, y el pecado me mató. Debido a todo esto, mis amados amigos, debido a todo esto, pues se ha desatado con tanta astucia estos seres. Entonces hicieron la persecución de los Nosrim, de los Yahudim Nosrim, Mashiach, o sea, del Mesías. Judíos creyentes del Mesías. Entonces ya pusieron un término griego, pusieron un tal Cristo, le quitan el ya y ponen el nombre de Yeshua, de un nombre arameo que significa la salvación, pero no hay cordero. En Yeshua no hay cordero. Cuando ustedes ven Yahshua, ahí hay cordero. En Yeshua no hay quien reciba sus pecados. Así que cualquier persona que se bautice en el nombre de Yeshua, nadie va a tomar sus pecados. Y en Yahshua sí, porque hay cordero. Entonces, mis amados amigos, bueno, entonces ahí me parece que es el Hebreos capítulo, Hechos capítulo 4, donde ya empiezan a amenazar a los talmidim. Ya los empiezan a amenazar de no mencionar el nombre de Yahshua. Y entonces pues obviamente donde decía Yahshua, pusieron Yeshua, que el nombre que se le pondrá Yeshua, porque significa que el Creador salva, etcétera, etcétera. Posteriormente quitan el nombre de Yeshua y ponen Jesús. Y esto fue cuando se pasa de latín, se pasa al idioma portugués. Y luego, en otro idioma más dominante que cubrió más, y esto me parece que fue por la Santa Inquisición, fue en el latín.
En el latín se quita Iesos y se pone Isus. Y ustedes ahí pueden buscar en el libro que le llaman el libro de la Biblia del oso, y entonces van a encontrar el nombre de Jesús. Ya finalmente, cuando ya pasa la traducción a todos los idiomas, porque todavía en el latín no había acceso a que todo ser humano pudiera tener de tener las Biblias. Pero naturalmente ténganlo en mente que las Biblias ya estaban adulteradas. Cuando ya pasa al inglés, al español, al francés y todo eso, ya va con el nombre de Jesús. Entonces dice la palabra, vendrán con otros nombres y en esos creerán. Y ya fueron los 4 nombres de lo que de alguna manera se habla ahí en Ezequiel capítulo 8, donde dice que cada tiempo era más abominable que los demás. Por eso este comentario que hizo mi amigo de Chile, mi amigo chileno Juan Sandoval, de que absorbieron todas las deidades paganas. Roma absorbió todas las deidades paganas, refiriéndose tanto a la Babilonia como a Egipto. Y empezaron a adorar demonios por medio de la misma Biblia. Es impresionante. Entonces, dentro de estas cosas, mis amados amigos, por ejemplo, como les decía, y esto es un tema que en cuanto el Eterno me permita, ahorita como digo, estoy haciendo fila, si se dan cuenta, estoy en el carro, porque estoy cruzando para El Paso, para hacerme la prueba de la droga, y no tengo naturalmente la facultad de estar haciendo investigaciones y estarles leyendo, por la razón de que estoy manejando y pues no tengo por qué agarrar un accidente. Pero sí tengo la oportunidad de estarles citando citas bíblicas y decírselas de la mejor que me acuerdo. Pero ustedes lo pueden estar viendo en sus Biblias, ustedes lo pueden leer y encontrar de la forma más correcta, pero siempre considerando que sus Biblias tienen nombres paganos. Entonces, cuando hacen esto de que dice, y vendrán con otros nombres, y en esos creerán. Quitan Yahshua, ponen Yeshua y lo creyeron. Quitan Yeshua, ponen Jesús y lo creyeron. Quitan Jesús, ponen Isus y lo creyeron. Y ahora no se diga en estos últimos tiempos de que se habla de Jesús. Lo han creído. Cuando yo les he hablado a todos estos que su origen, estos predicadores que ahora se hacen llamar cristianos, que son origen de Martín Lutero, un sacerdote que se apartó del clero católico romano, por eso ellos no entienden cuando dice la gran ramera, la madre de las rameras. Ellos en ningún momento piensan que cuando habla de las rameras están hablando de ellos. Eso no se lo imagina. Y ellos se dicen, no, es que nosotros éramos los que habíamos sido perseguidos y que no es cierto, señores. Esto proviene del clero católico romano. Los luteranos provienen del clero católico romano. Y no fueron perseguidos. No había tales cristianos, como dice ahí en Hechos 11:26, que dice, y por primera vez fueron llamados cristianos. Así no dice. Dice, y por primera vez fueron llamados Nosrim. Nosrim significa creyentes. ¿Creyentes de qué? De un Mesías. Por eso el video ese que comentaba ayer del rabino que está ortodoxo, que está llorando porque está esperando la venida, están clamando la venida de un Mesías. Y que muchas dicen, no, es que los judíos fueron los que asesinaron a Yahshua, pero no sabían que la gente como no leen la Biblia y como son religiosos y no ponen atención, que había judíos que aún se mantenían en una obediencia y que mantenían el idioma, fíjese bien, el idioma hebreo, del antiguo hebreo. Quiero que lo entiendan, porque también esto es otro problema que pasa. Había
hebreos, de habla hebreo, porque cuando se habla del pueblo de los Yehudá, que ahora se traduce como judíos, y que se habla de las otras 11 tribus, pues ahora cuando en el sacrificio de Yahshua, a todas las tribus se les llama judíos de una forma incorrecta, pero que son Yahudim, que eso es lo que ustedes traducen como judíos. Cuando se habla de que sacrificaron, que estos fueron los que sacrificaron o asesinaron a Yahshua, está hablando de los que se entregaron a estas deidades paganas, que se mezclaron con los griegos. No es casualidad que de la mitología griega proviene el título de Dios. Entonces, estos son los que asesinaron a Yahshua, pero los creyentes, los Nusrim, no. Ahora, estos judíos que asesinaron a Yahshua, que aún siguen esperando al Mesías, estos se unieron a los romanos y a los griegos. No solo fueron los judíos. Si ustedes piensan a ver a Pilato, y a todos estos emperadores, no eran judíos. Y que se establece una iglesia en Roma, cuando Roma tampoco no es considerado de lo que es la palabra del Creador. Ahora, vuelvo a lo mismo, en el hebreo. El antiguo hebreo es el antiguo arameo. El antiguo arameo se pervierte. Entonces, cuando se pervierte el antiguo arameo y que se aparta al que llaman Abraham y a su sobrino Lot, que mantenían el hebreo antiguo, que mantenían el arameo antiguo, entonces cuando lo hacen cruzar el Jordán, ese arameo antiguo se le llama hebreo. Y de ahí es donde se empiezan a conocer a ellos como hebreos. Pero ahora, si se ponen a investigar, van a encontrar que el hebreo ya no es antiguo. Ya ahora se le llama hebreo moderno. Entonces ustedes van a encontrar, por ejemplo, una de las letras que es la que más confusión ha traído, es la letra la Gua. La Gua ahora la pusieron como Baf. Y debido a esto, que la transformaron como Baf, es que creen en un tal Yahvé los católicos. Pero los que sabemos de la antigüedad de las letras, sabemos que no es Yahvé, sino Yahweh. Aquí me está escribiendo algo la hermana de Cuba, mi amiga hermana, y le dice que dice bendiciones miles, maestro. Gracias por sus enseñanzas. Solo con usted he podido ir comprendiendo poco a poco. Bueno, pues muchos saludos. Mi hermana le dice, pues, de aquí de Ciudad Juárez, México, a Cuba. Entonces, cuando yo les hablo de todo esto, es porque cuando se está hablando de que reciben las deidades paganas, de lo que ve el sacerdote Ezequiel, es que están tomando las deidades de unos seres que ahora, como conocía aquí a la hermana Lidice, ahora una doctrina que se les llaman los Anunnakis, que ellos mismos aceptan que estos Anunnakis habían sido los que ahora se les conocen. Ahora se les conoce como ángeles, como Anunnakis, pero anteriormente se les conocía como ángeles. De alguna manera lo reconocen y de alguna manera se contradicen, porque hacen creer que ellos fueron los primeros y que fueron los creadores de los humanos. No, sí, y Salmos 82, versículo 6, sí los menciona el mismo creador de los cielos y de la tierra, sí los menciona como creadores. Y ahí está en la Biblia. Entonces, y ahorita, pues ellos mismos contradiciéndose, y que mucha gente lo está creyendo y dice, no, es que había una Biblia antes de la que ahora conocemos.
Sí, pero siempre la ley, siempre, desde antes de la creación, esa ley ya existía, porque son fuerzas inexplicables para el humano, no comprensibles. Nadie puede explicar estas fuerzas o estas energías de un poder que se le llama el Gibor, un Gibor con sabiduría y poder, porque de este poder es que se originan los átomos. De los átomos se originan lo que le llaman masa, y la masa produce elementos, y los elementos producen, como les dije, cuerpos sólidos, líquidos y gaseosos. Y debido a estos elementos se producen árboles, se producen el metal, se produce, etcétera, etcétera, etcétera. Y de lo que se produce metales y todo eso, se producen ya las estatuas, los semáforos, el cobre para lo eléctrico, etcétera, etcétera. Todo esto es una secuencia de lo que se ha ido creando y que se ha hecho ciencia. Entonces, comprender todo esto, mis amados amigos, comprender todo esto se requiere profundizar la procedencia de todas las cosas. Estos seres no hubieran podido hacer nada sin lo que la esencia del creador origina para que se puedan hacer cosas. A estos se les dice, y lo voy a decir de forma incorrecta, dioses. Estos dioses, que en realidad se dice Elohim, estos dioses no pudieran crear por sí mismos nada si no hubiera átomos, si no hubiera elementos, si no hubiera esto. No pudieran ellos hacer nada. Por eso ahí en Salmos 82:6 dice Yahweh: ustedes son Elohim. En sus Biblias, ustedes son dioses. Dice, pero todos ustedes hijos. Ahí al decir hijos se dice creación. Y esto pues obviamente tiene que ver con lo que viene siendo, ya me rojó este hombre, es que aquí en Juárez hay algo que se llaman las líneas para cruzar al paso, y en lugar de irse por otro lado, vienen y provocan problemas, y si no aprenden, pues esto seguirá sucediendo. Entonces, como les decía, todo lo que ellos pueden hacer, lo pueden hacer por lo que procede del Creador. Todo procede de Él. Hasta el conocimiento que estos seres tienen. Esto es impresionante, mis amados amigos. Es impresionante. Entonces yo dentro de todo lo que he averiguado, porque aquí a Lidice le ha tocado encontrar donde hago yo comentarios, porque mucha gente discute lo que no entiende. Y lo peor de todo, no lo entienden y discuten. Yo podría entender los que digo, bueno, es que tienen lo que es las pruebas para comprobar lo que están discutiendo. Y como una de las tantas cosas que yo les he dicho, que la nada no produce nada. Es una de las cosas que y científicamente está comprobado. Entonces, ese poder que le llaman los Yaudín, le llaman el Gibor, ese poder es el que origina todas las cosas. Y de esas cosas, pues ahora que conocidos como Anunnakis, pues son los que han hecho lo que ahora se podría decir carros, aviones, inclusive seres vivientes, incluyendo eso. Porque, por ejemplo, ustedes van a encontrar sumerios Anunnakis. Y esto es una de las cosas que naturalmente mucha gente se pregunta, bueno, es que había una civilización antes de la creación de Adán y Jabá, hablando como, por decirlo de una forma, humanamente, por decirlo con esas formas. Pero la humanidad real fue hecha por Yahweh.
pero que había seres similares, muy similares a nosotros, ya habían sido hechos por estos seres. Y es donde mucha gente se pregunta ahí en Génesis, cuando ahí en el capítulo 4, cuando Caín, al que ustedes conocen como Caín, había asesinado a Jebel, al que ustedes conocen como Ebel, dice el creador que lo iba a hacer forastero o extranjero en todo el mundo. El mismo Caín dice que iba a ser asesinado en alguna otra aldea que lo encontrara, y el creador dice: no, te voy a marcar, y hay del que se atreva a hacerte un mal. Entonces mucha gente se pregunta, bueno, ¿y esos seres de dónde salieron? Hay teorías distintas, porque naturalmente en el encuentro entre Adán y Jabá, ahí en Génesis capítulo 4 precisamente, donde nace primeramente Caín y después nace Jebel, y viene el asesinato de Jebel, y ya no se menciona nada hasta que se habla de Set, pero no se menciona nada no porque no hayan tenido más hijos, sino se menciona hasta Set por la razón de que Set dice: Yahweh se ha acordado de mí y me ha dado un varón de acuerdo al corazón de Jebel. ¿En qué sentido? En que todos estos otros hijos que nacieron de Adán y Jabá no tenían el honrar a Yahshua, en este momento Yahweh. Entonces y nace uno que sí, y de esa cera de Set, de parte de Adán y Jabá, porque contando Adán y Jabá, por parte de Set y Matusalén, Lebek y todo eso, nace Noah, al que conocen ustedes como Noé. Enoch viene siendo la quinta descendencia por parte de esta línea. Y luego es Matusalén, creo que es Lebek, y luego es Noah, al que se había dado este nacimiento por un propósito de la continuación humana. Bueno, aquí, mis amados amigos, por ejemplo, el nacimiento de Caín, ahí en el capítulo 4, versículo 1, enseña con toda claridad que fue por unión sexual entre Adán y Jabá. Pero que otras confusiones, gente que trae confusiones, que no entienden la palabra, dicen que, como hay partes donde la Biblia dicen que tenía la semilla de la serpiente, hablando de Caín, pero tampoco se ponen a pensar que toda la descendencia de Caín en el diluvio desaparece. Entonces, ¿cómo puede continuar esta genealogía de la serpiente, según ellos? Porque tuvo relaciones con la serpiente, y esto es una vil mentira. Lo dice claramente Génesis 4:1. Ahí enseña quién es el padre de Caín. Cuando habla de la semilla, es la maldad que se recibe de la unión de genes, tanto del padre y de la mamá, y se manifiesta tanto una maldad de uno como la maldad del otro, pero esto se manifestaba naturalmente en Caín. Por eso ahí en el versículo 7, antes de asesinar a Jebel, enseña una actitud de soberbia, de altivez, de orgullo, etcétera, etcétera. Y dice: y si haces bien, dice que por qué trae el semblante, porque su semblante manifestaba una actitud maligna. Y dice ahí que si tuviera que si hiciera bien, no tendría que estar así. Dice, pero si no, dice, el pecado está a la puerta, te quiere a ti. Y enseña que sus miembros deseaban eso. Y ahí lo pueden comprobar en Romanos capítulo
7:23, donde nuestra carne codicia y desea toda la maldad y se opone a las cosas del Espíritu. Entonces, mis amados amigos, y les estoy dando citas bíblicas para que ustedes las lean. Entonces, esta descendencia y todos los que nacieron por parte de Jebel, porque no, pónganle mucho cuidado, mis amados amigos, porque la genealogía que viene de parte de Set es la que vuelve a poblar el mundo después del diluvio. Pero no totalmente no solamente poblaron ellos el mundo, señores. Pero aquí está hablando de la descendencia que viene de parte de Set, de la que también viene siendo al que llaman Yahshua, o sea, Yahweh hecho hombre, pero no con genética humana, y eso también se los necesito explicar. La cosa, mis amados amigos, que estos seres, y ustedes lo pueden comprobar, por ejemplo, ¿dónde salieron los mayas? ¿Dónde salieron los aztecas? ¿Dónde salieron todos ellos que tenían deidades de serpientes? Y desaparece toda una civilización, la civilización maya. ¿Cómo es que desaparecieron? Así como desapareció los que se les dice sumerios por la área de la Sumeria, así mismo desaparecen los mayas. Y yo me he atrevido a decir que son la misma creación. Ahora, referente a los negros de África, cuando yo les he dicho que yo tengo descendencia de los judíos, pero cuando yo he platicado con los que sí aún se les conoce como judíos, ellos hablan de la tierra roja, porque la tierra roja tiene los elementos de lo que fue creado el ser humano. Entonces, de la tierra roja fue creado el ser humano a carne, y de la carne fue creado Eva, Yahvá. O sea, es tanto lo que tienen que profundizar para que puedan comprender tantas cosas, que yo a veces, pues yo sé de dónde viene el conocimiento que yo tengo, que viene del Eterno en su Raja Kodesh hacia mí. Pero yo me digo muchas veces, pero ¿por qué yo, si soy un hombre mundano, un hombre que tiene muchos malos deseos? Porque soy humano, no hay hombre que no peque, pero yo no puedo decir que soy un hombre bueno, porque nací con la genética humana. La carne se opone al espíritu. Mientras yo sea carne, voy a tener esta prisión y voy a tener deseos mundanos. Pero naturalmente que cuando va creciendo el Raja Kodesh, mi Raj, por medio del Raja Kodesh, voy a poder dominar esa maldad, porque Él es el que da la fuerza. Entonces cuando pasa esto de que ya tres hijos de Noah se apartan y empiezan a hacer civilizaciones y todo eso, no es el 100% la seguridad de que se haya vuelto a poblar el mundo solo por ellos tres y sus mujeres. Hay mucha posibilidad que muchos de estos seres sean también creación de los que se le llaman los Anunnakis. Les vuelvo a repetir, Salmos 82:6, no por nada se les dice creadores. Ahora, esta es una posibilidad, no les puedo yo garantizar, pero posiblemente los negros sean descendencia del maldecido por Noah. Esa es una posibilidad. O tal vez sean creaciones de lo que le llaman ustedes Anunnakis, que también esa es otra posibilidad. Entonces, mis amados amigos, pero no quiere decir que muchos de estos seres sean malignos, porque cuando viene el eterno Yahweh como hombre, viene a entregar su vida
de misericordia para todos los seres pensantes del mundo. Porque los que no son pensantes, animales y todo eso, no se les puede imputar de ninguna culpa. Esos seres son inocentes. Así que los que son pensantes, aún si es que tal vez sea cierto lo que estoy hablando, tal vez, fíjense bien lo que estoy diciendo, no lo estoy garantizando, porque no quiero caer en llevarlos en confusión. Esto es una posibilidad de lo que yo he entendido, que muchos seres, tal vez así humanamente hablando, fueron creaciones de estos seres. Pero la descendencia directa de Yahweh proviene de Set. ¿Sí? Entonces, mis amados amigos, la salvación de la misericordia del Creador es para todo ser pensante, que lo acepte. Porque los seres pensantes, los que no son pensantes, sus espíritus, porque un día me decía un hombre, y esto es lo que digo, las religiones, decía no, pues que los animales no tienen espíritu. Y entonces, ¿cómo crees que vive? Lo que no tienen es alma. El alma es la que interpreta las revelaciones del Eterno, pero tienen sentimientos y son seres vivos. Por eso dice ahí: coma de todo animal en el que hay ruach, espíritu de vida. Hasta se enojó esta persona, porque ahí lo dice la Biblia. Se enojó porque es un hombre que dice: en aquel entonces, ya estoy hablando aproximadamente de hace 12 años, cuando yo hablé con esta persona, y en ese entonces decía que ya ha leído la Biblia por alrededor más de 80 veces. Yo naturalmente, que para ese entonces no la había leído tanto, y ahora actualmente pues he leído la tal Reina Valera, la Kadosh, la católica. O sea, yo me he instruido de una forma por el Ruach HaKodesh, de una forma que ustedes no se imaginan, más lo que él revela, que eso es lo más importante. Entonces yo comprendo de estos que habla, que los menciona en el libro de Enoch, que los menciona como los poderosos, que la gente no llega a comprender a qué poderosos se refiere. Y esto ya tengo apenas, será como un mes, revelándoles que estos poderosos son las mismas serpientes que habla en Génesis capítulo 3, versículo 15, y que habla que tienen descendencia. Esas cosas. O sea, aquí viene otra pregunta: ¿cómo es que después de que vino el diluvio se sigue hablando de gigantes? Entonces la gente pues no ha comprendido que la tierra era visitada por seres cósmicos, seres que medían alrededor de 5 metros de estatura. Y es precisamente estos seres cósmicos, de alguna manera eran como machacados, por decirlo con esa palabra, en tierra. Por eso se hablan del pueblo de esos gigantes de Canaán, de donde se habla de Goliat y sus familiares. Y se pregunta mucha gente: bueno, pues si todos estos seres murieron en el diluvio, ¿cómo es que después del diluvio se sigue hablando de gigantes? Esto es lo que no entienden. La tierra sigue siendo visitada por seres cósmicos, ahora con otra apariencias. Aquí los que quedaron ya en base aquí en la tierra son los que se les llaman las serpientes, como apariencia humana en cuestión de tecnología, y que son los que tienen el señorío. ¿En qué sentido? En que son los gobernantes del mundo, que tienen sus vasallos, como los presidentes y todo eso. Por eso, si ustedes se dan cuenta y ustedes investigan sobre la familia Rothschild, que son los dueños de la moneda supuestamente americana, y que cuando Abraham Lincoln quiso quitar la moneda esa y poner la moneda que sí realmente perteneciera al país, y lo mismo hizo
Kennedy, que hizo también el intento, y los dos fueron mandados a asesinar por estas familias. Y que la de Kennedy, esto sí se los puedo asegurar, Kennedy, al que se le dio la orden de asesinar a Kennedy, fue a George Bush, el que fue el primer presidente de Estados Unidos, de los Bush. Estoy hablando de los Bush, no, porque el primer presidente de Estados Unidos fue Washington. Pero de esta familia de los Bush, el primero, el anciano, es el que organizó este asesinato de John F. Kennedy, ordenado por Rothschild, por la familia Rothschild. Entonces, hablando de todas estas cosas, pues muchas gentes si se ponen cuidado, inclusive el otro día le está enseñando una foto a mi mamá que ustedes lo pueden encontrar en el internet, cómo le hace así este Rothschild en el pecho al príncipe Carlos, porque este Rothschild es la serpiente mayor. Pero buscando en la Biblia y todo eso, van a encontrar que tienen otros nombres. Pero cuando ustedes ven cómo se fue cambiando de ángeles a Anunnakis, de Anunnakis a esto, y digo que llegaron a lo que llaman la mitología griega, y digo de la mitología griega, que ya meten esta mitología griega, la meten a la Biblia por medio del clero católico romano, pues de ahí es donde se origina el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, cubriendo el nombre de Anus, Enki y Enlil. Y en lo que viene siendo la mitología griega es Cronos, que es Anu, Zeus, Enlil, y luego Enki, que es Poseidón. Bueno, es una cosa impresionante, mis amados amigos. Por eso cuando ustedes leen la Biblia Kadosh, ustedes van a encontrar que, por ejemplo, ahí en Mateo capítulo 28, 19, Yahshua dice: vayan haciendo discípulos de todas las naciones, tanto hebreos, o sea, judíos hebreos, como gentiles, dándoles la inmersión en mi nombre. Entonces ahí quitan eso y ponen el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ya se origina una Trinidad que contradice Deuteronomios 5:7. Perdón, a ver si no es el 7, porque en el 7 es: no tendrás falsos Elohim delante de mí, que en sus Biblias dice falsos dioses. Me parece que es el 4, que dice: Shema Yisrael, Yahweh Elohenu, Yahweh Echad. Esto es en hebreo. Ahora en español: sepa Israel, o sepa ciertísimamente Israel, Yahweh el Creador, Yahweh uno es. En ningún momento menciona una tal Trinidad que alteraron en la Biblia. Por eso cuando ustedes le ponen cuidado a esto, cuando uno de los pasajes también que utilizan diciendo que, o sea, dando a entender que sí existía la Trinidad, es ahí en Génesis capítulo 1, 26, donde dice el eterno Yahweh: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza. Y ahí lo creen, pero no se ponen a escudriñar Hebreos capítulo 1, 7, donde habla de la creación de estos seres que serán los ángeles, mucho antes, no sé cuántos millones de años, mucho antes de la creación humana. Y que de estos ángeles pues es la procedencia de lo que ahora llaman Anunnakis. Eso no se ponen a pensar. Entonces ahí Génesis capítulo 1, 26, cuando dice que hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y semejanza, pone a toda esta creación celestial o todos estos seres cósmicos, los pone como testigos de la creación de nosotros. Por eso en el 27 dice: y Yahweh creó. No dice y Yahweh y el Hijo y esto. No, dice y Yahweh creó. No dice crearon. Yahweh creó al hombre conforme a su imagen y semejanza, al igual
al igual que Hebreos capítulo 1 del 7 adelante, donde dice que a sus malajim los hace como llamas de fuego, de la manifestación corporal de Yahweh, de Hebreos capítulo 1, 3, siendo el resplandor. Eso es una cosa tan impresionante. Entonces, debido a todas estas alteraciones bíblicas, quitan el mantenernos en un solo pensamiento. Y entonces vienen las divisiones religiosas, las dogmas, la política. Y dice que divide a tu enemigo y vencerás. Es por eso que no hemos logrado ser libres del reino de las serpientes, sino cada vez estamos más hundidos. Porque hemos caído en las dogmas religiosas y hemos caído en la política, a estrategias de ellos, provocando problemas económicos, hambrunas, guerras, racismo, también sociedades económicas haciendo esas diferencias, y hemos caído todo esto porque no hemos querido tener al Creador de los cielos y de la tierra en nuestro corazón. Como se lo decía yo a mi mamá ayer, le decía que nosotros cuando van los hebreos con el sacerdote Cohen, es en hebreo, cuando van con el Cohen Chamuel, que lo tienen ustedes como Samuel, y le dicen: queremos que nos pongas un rey. Entonces Samuel pues se molestó y lo escucha, lo ve el eterno Yahweh y le pregunta: ¿por qué estás enojado? Si no te rechazaron así. Claro que Shemuel estaba enojado por un celo que la gente no comprende qué es esto. Entonces le dice Yahweh: no te desecharon a ti, me desecharon a mí. Por eso cuando viene como Yahshua, porque desde el principio, desde que se le da la libertad a las serpientes, desecharon al Creador. Desde entonces, por eso Yahshua, al venir como hombre, o sea, Yahweh hombre, dice: mi reino no es de este mundo. ¿Y qué viene siendo el reino de este mundo? El reino de las serpientes. ¿Y cuáles son las leyes de las serpientes? Adulterar, fornicar, asesinar, violar, etcétera, etcétera. Y es lo que se preguntaba la hermana Lidice: ¿por qué hay niños asesinados? ¿Por qué hay niños así? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué lo otro? Porque estamos en este reino que nosotros voluntariamente liberamos. Por eso es que hay todas esas cosas. Se contaminó todo. Se contaminó la genética humana. Los laboratorios que producen supuestamente medicinas de enfermedades que ellos han fabricado antes. Que el chango liberó un virus y que esto, o que el murciélago. No, señores. Toman sus virus y todo eso y los mutan en laboratorios y los liberan y nos enferman. Y luego ya nos ofrecen las medicinas. Esto es lo que hacen las serpientes, los que se ven como hombres, los poderosos de las corporaciones. Que la gente, como se lo dije, se lo puse ahí, les he hablado muchas veces de Génesis 3:15. Hasta la fecha no lo han querido escuchar o no lo han querido entender. Por eso vamos de mal en peor. Las mujeres ahí en el TikTok y en el Instagram te enseñan hasta lo que... Digo, yo se los voy a decir con toda honestidad. Yo a veces... caray, digo, como hombre que soy. Porque no hay una tentación más grande que para el hombre, primeramente, la mujer, el poder y el dinero. Por eso dice que uno de los principales mal es el amor al dinero. ¿Por qué? Porque por el dinero se puede comprar mujeres. Por el dinero se puede hacer corrupción. Por el dinero se puede hacer muchas cosas. Y hacen de un señor. O sea, también el dinero se hace idolatría. Esto es impresionante. Yo
yo sería mentiroso si yo a ustedes les quisiera decir que yo soy un hombre santo. No soy. Pero estoy buscando al que me puede hacer santo, al que me puede purificar para ser salvo. Y dentro de todo lo que yo estoy aprendiendo y estoy conociendo, pues yo se los estoy compartiendo a ustedes. Por eso cuando yo les dije, aquí aquí está mi hermana le dice, como se lo dije a ella, yo sé quién es George Soros, yo sé quién es Rothschild, ya ella ya lo sabe quién es, quiénes son estos seres, que no son seres humanos, y que ellos de alguna manera han hecho la declaración de que ellos son de sangre azul. No, claro que si le sacan sangre va a salir roja, pero es una distinción que hacen de ellos de que son otra especie. Y que Génesis 3 habla de esa especie. Y que la gente está pensando en culebras cuando y la serpiente engañó a Chavá. Están pensando en culebras en lugar de pensar en seres cósmicos de una tecnología impresionante, donde estos seres fueron transformados, como lo dice ahí en Ezequiel 28, versículo 18. Yo he profanado tu santuario. Y ahí en Salmos 82, 7, les quita la inmortalidad y los hace mortales como nosotros. Por eso en Génesis 3:15 ya habla de descendencia de ellos. Porque la descendencia es para mantener viva la especie, como nosotros que se nos dio las mujeres para tener hijos. Todas estas cosas, mis amados amigos, astutamente han provocado estos dogmas para una terrible confusión humana. Y que cada vez dependamos más de la tecnología de ellos para que sigamos necesitando más de su reino y estemos vendidos totalmente para ellos. Bueno, mis amados amigos, pues yo creo que todavía me falta más de una hora para cruzar para El Paso. Me despido por el día de hoy, si es que el eterno Yahweh me sigue dando vida y salud, y espero que mucha gente logre entender quiénes son estas familias. Y dentro de esto, gente que no lo sabe, en mi país, México, una de estas serpientes se apellida Slim, Carlos Slim. No es ser humano ni su descendencia. Y aparentemente son 23 familias, aparentemente. Por eso son billonarios y saquean los países, saquean de sus riquezas y se hacen poderosos. Y las leyes no hacen nada contra ellos, son intocables. Por eso cuando matan a Abraham Lincoln y que matan a Kennedy, ¿por qué no llegaron a la fuente? Solamente agarraron a un tonto, como lo que está pasando aquí en Ciudad Juárez, ahora que se hizo un matadero que trataron de hacer un acto de terrorismo, que de hecho sí lo hicieron, y que mataron gente inocente. Y cuando ustedes ven a estos criminales que agarraron, no son más que puros viciosos, pura gente de la más baja categoría, por decirlo con esas palabras. Ya agarraron esos, son los mexiclas, y ahí nomás entre ellos empiezan a llevar la investigación, pero no pasan a los niveles más altos de quienes están por encima de ellos. Estas personas no tienen la capacidad de planear cosas, señores. Hay gente que está por encima de ellos. Y así pasa en el mundo. Los que provocan las guerras. Pero bueno. Pero preferimos andar en borracheras. Preferimos andar en fiestas. Preferimos estar en la pornografía. Preferimos estar en estos juegos de fútbol americano y todo eso, con mensajes Illuminatis y etcétera, etcétera, para tenernos programados y no abrir los ojos a la verdad. Y que tarde que temprano se nos va a venir todo este precio, va a venir una factura que vamos a tener que pagar y que lo lamentaremos hasta el último día de nuestras vidas.
A ver qué me manda a decir la hermana. Le dice, salud y que camines bajo el manto y protección de Yahshua, maestro, que la paz desde lo alto sea con usted. Al igual para usted, mi hermana, le dice que el eterno Yahweh la guarde en el nombre de Yahshua, a usted y a su mamá. Usted sabe que le tengo mucho aprecio. Y a todos aquellos que quieran abrir su corazón a comprender que necesitamos al Creador, que necesitamos dejar de pecar, que necesitamos orar para que si dejamos de pecar, podemos debilitar a estos seres malignos, porque ellos necesitan que nosotros pequemos. Y que yo soy parte de los pecadores. Me confieso pecador, me confieso enfermo, me confieso que necesito al médico, a Yahweh, en Yahshua en mi vida, para derrumbar este reino. Como dice el libro de Enoch, dice que cuando llegue la luz, estos perversos, poderosos y reyes, o sea, los gobernantes, no podrán ver los rostros de los justos, porque la luz de lo que es el resplandor, porque la luz del resplandor de Yahshua brillará en los rostros de los justos, que deseo ser uno de ellos. En el nombre de Yahshua HaMashiach, les dé Shabbat Shalom.